Conexión con Dios. Juan capítulo 16, versículo 7. Jesús dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estas son las palabras de Jesús cuando muere, o antes de morir en la cruz del Calvario. Él sabe que va a resucitar y va a ascender al cielo, pero les da unas palabras a los discípulos, unas palabras que nunca antes en la historia ellos habían experimentado. Esto que Dios quería hacer. Dios le dice: yo les voy a enviar al Consolador. Y cuando se refiere al Consolador, se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Por qué es importante conocer al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que te va a llevar a ti a la victoria. Es el que te va a llevar a ti a vivir una vida santa. Es el que te va a llevar a ti a vencer a los gigantes. Es el que te va a llevar a ti a ser un solucionador de problemas, a no ver los problemas como adversidad, sino como oportunidad. Y allí es cuando usted y yo necesitamos, ¿qué? La unción del Espíritu Santo. En el año de 1878 nació un hombre llamado Evans Roberts. Desde muy temprana edad comenzó a desarrollar una relación muy fuerte con Dios, y a los escasos 25 años Dios comenzó a usarlo para provocar un avivamiento en su nación, en Gales. Cuenta la historia de que los cultos de Evans Roberts se caracterizaban por las risas, el llanto, la danza, el gozo, el quebrantamiento. Las iglesias locales vendieron tantas Biblias que ya no tenían Biblia. Las cantinas se cerraban, el país que comenzó a prosperar, la industria minera cambió, las personas eran transformadas. En una ciudad donde habían 3,000 habitantes, 1,000 se congregaban, y comenzó a haber algo que se llama un avivamiento, donde el autor y protagonista era el Espíritu Santo. Todo avivamiento que ha sucedido en la historia de la raza humana ha sido protagonizada por el Espíritu Santo. Él es quien hace la obra, Él es el que provoca que la gloria de Dios caiga sobre la gente. Yo recuerdo, al poco tiempo de haber conocido a Jesucristo en mi corazón, fui a un evento en otra ciudad de una iglesia muy grande, había mucha gente, y en un momento el pastor, la persona que estaba en el altar, dijo: bienvenido Espíritu Santo. Y me impactó mucho, porque cuando él dijo eso, la gloria de Dios cayó. Yo recuerdo que me quebranté, comencé a llorar, comencé a abrir mi corazón a una nueva experiencia. Y desde ese momento comenzó a crearse en mí una necesidad por conocer al Espíritu Santo. He leído muchos libros referentes al Espíritu Santo. Recuerdo uno que se llamaba Bienvenido Espíritu Santo. Y el autor decía: cada día que te levantes, di bienvenido Espíritu Santo, porque Él está contigo. Él quiere llenarte, Él quiere posar sobre ti su gloria. Y qué bonito es cuando nosotros comenzamos a crear en nuestro corazón un anhelo por el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, después de que terminan los evangelios, los apóstoles, la iglesia primitiva, comenzaron a experimentar cosas que nunca antes se veían: milagros, prodigios, señales. Las personas eran sanas, aún muertos se resucitaban. Comenzaron a ver un crecimiento sobrenatural en el ministerio, en la iglesia, vidas transformadas. Pero precisamente ese libro se llama Hechos porque narra lo que vivió la iglesia primitiva. Creo que no pudieron encontrar un mejor nombre para ponérselo a ese libro, Hechos. Y yo creo de que así como la iglesia primitiva recibió y vivió la unción, usted y yo no solamente estamos para leer la Biblia, sino vivirla. Usted y yo no solamente estamos para conocer acerca de los milagros que sucedieron en la Biblia, sino también experimentar esos milagros, y al igual que los apóstoles, vivir, experimentar,
todo lo que significa la gloria de Dios en la vida de un cristiano. Cuando el apóstol Pablo conoció a Jesús, dice la Biblia que él tuvo una experiencia donde Cristo se le reveló a su corazón. Él cae al piso, queda ciego, lo conducen a una casa, pasa allí 3 días. Pero Dios mismo llamó a un hombre y le dijo: ve donde Saulo, el que luego fue Pablo. Y le dijo: ve y ministrale para que caiga la escama que tiene en sus ojos y pueda ver. Pero ministrale, escuche esto, para que reciba el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo fue una persona victoriosa? ¿Por qué Pablo, a pesar de la tribulación, de los problemas, la adversidad, la persecución, lo que el diablo quiso hacer para destruirlo, a pesar de eso triunfó? ¿Por qué Pablo en una cárcel dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué se abrieron las puertas de la prisión? ¿Por qué cayeron las cadenas al piso? ¿Por qué él vivió una vida victoriosa donde recibió revelación del cielo? Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, recibió una revelación inefable, dice él, predicó en más de 10 naciones, constituyó discípulos, ministros, avanzó, progresó, cumplió el propósito. Antes de morir, Pablo dijo: he terminado la carrera, es decir, aún me queda tiempo, pero todo lo que Dios me llamó a hacer ya lo hice. ¿Por qué? Porque Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? La Biblia, cuando muestra a Dios, lo muestra como Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, quien se ha manifestado al hombre de diferentes maneras en la época de la historia de la humanidad. Este concepto Trinidad es la manera de identificar a un Dios que se ha manifestado en 3 personas durante toda la historia. Esta manifestación está descrita en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde Dios se muestra como Padre cuando comienza a crear el mundo. Dios se muestra como Hijo cuando redime al ser humano, cuando Él viene y muere en la cruz. Pero también se muestra como Espíritu Santo, como aquel que ejecuta los propósitos de Dios aquí en la tierra. Es un mismo Dios, pero se ha manifestado en 3 personas, y eso es lo que podemos llamar la Trinidad. Es claro que cuando usted y yo vayamos al cielo no nos vamos a encontrar con 3 dioses, sino con uno solo. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando el apóstol Juan, también en el Apocalipsis, recibe la revelación del cielo, usted recuerda que el apóstol Juan sube en el Espíritu y ve lo que sucede en el cielo. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 2 dijo: y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Eso significa que Dios es uno. Pero también en la Biblia se muestra como aquel que se ha manifestado con el hombre en 3 personas. La Biblia nos enseña que Él es uno solo, pero también es evidente que Dios, en su relación con el hombre y la creación, se ha manifestado en 3 formas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Note que desde el inicio de la creación, Dios expresa su presencia de una manera plural. Mire por ejemplo lo que dice Génesis 1:26. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos. Hagamos denota, es una palabra plural que denota que Dios está diciendo: hagamos. ¿Quién es? La Trinidad.
Y cuando en el libro de Isaías Dios le habla al hombre, Isaías capítulo 6, versículo 8, dice el profeta Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Plural, hablando de la persona o de el Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento, una manera clara de ver la manifestación de la Trinidad la encontramos cuando Jesús fue a bautizarse. Mire lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 22 al 11. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí hay una manifestación muy clara de lo que es la Trinidad. Dice la Biblia que Jesús era Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a la tierra. Eso muestra la deidad de Cristo. El término deidad significa que Él era Dios, deidad. Jesús mismo se hizo hombre. Ahora dice que entra a las aguas y descendió como en forma de paloma. Es importante aclarar de que no era una paloma, era como en forma de paloma. Descendió como en forma de paloma. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Eso lo dice en Juan. Ahora, dice la palabra que luego del Espíritu Santo descender, se abrieron los cielos y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo. ¿Quién está hablando? El Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es cierto que el concepto Trinidad no es fácil entenderlo, asimilarlo, pero la Biblia muestra a un Dios que se ha manifestado al hombre por medio de tres personas. También es claro que Jesús, durante su ministerio, note que Él oraba al Padre. Él dependía del Espíritu Santo. Eso es Trinidad. Hoy en día hay muchas sectas, movimientos, y por eso hoy quise hablar doctrina del Espíritu Santo, porque se mueven criterios erróneos, doctrinas equivocadas que han desvirtuado el concepto de la Trinidad, opacando al Espíritu Santo. Algunos dicen que solo existe Jesús, que solamente debemos de buscar a Jesús, anulando al Padre, al Espíritu Santo. Otros dicen que el Espíritu Santo solo es una fuerza, así como un cable que lleva energía. Así mismo dicen, el Espíritu Santo existe, pero es una fuerza, es algo inerte, pero conduce un poder. Eso lo dicen las sectas. Otros dicen, no, solamente adoremos al Padre, porque solo el Padre es verdadero. Pero la sana doctrina es conocer la palabra de Dios integralmente. La verdad bíblica muestra que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, para aquellas personas que dicen que solo existe Jesús, yo les pregunto, entonces, ¿a quién le oraba Jesús cuando decía Padre nuestro? Si solamente es Padre, entonces, ¿quién era Jesús en el que habitaba la deidad? Cuando la Biblia dice que Él tenía la misma forma de Dios. Porque mucha gente quiere quitarle la deidad a Jesús, poniéndolo solo como un profeta o como un personaje en la historia, quitándole la esencia de lo que Él era, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si el Espíritu Santo es solo una fuerza, ¿por qué Jesús habla de Él como el Consolador?
como una persona que se entristece, a la que le podemos afectar cuando mentimos, cuando le fallamos. Y allí es cuando usted y yo tenemos que ir a la verdad bíblica, a la sana doctrina, y entender de manera sencilla lo que es la Trinidad. Dios, el Padre, es el Creador. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. Jesucristo fue el Redentor. Pero es uno solo que se ha manifestado al hombre en tres personas. Ahora bien, la manera que usted y yo hoy tenemos contacto con Dios, la manera en que usted y yo hoy nos relacionamos con Dios, es por medio del Espíritu Santo. Por eso el texto inicial que leímos del libro de Juan, hablando Jesús, Él dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no lo enviaré, hablando de otra persona. Pero si yo me voy, les voy a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Usted y yo, si podemos orarle al Padre, si podemos orarle al Hijo, podemos orarle al Espíritu Santo, porque los tres son Dios, es uno solo. Podemos acercarnos a Dios, pero tenemos que entender algo, y es que el Padre envió a su Hijo para redimirnos, para que de esa forma pudiésemos ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hoy habita en la vida del cristiano. Dice la Biblia que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, y en nosotros, al tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Retomando la historia del apóstol Pablo, dice la Biblia que luego del apóstol Pablo recibir al Espíritu Santo, se convirtió de Saulo al gran apóstol Pablo. Pablo recibió poder, autoridad, dominio, avanzó en su vida espiritual. Y esto nos deja una gran enseñanza, y es que la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es la que trae el poder y el avivamiento que usted y yo necesitamos para desarrollar una vida de bendición aquí en la tierra. Si tú quieres impactar a tu familia, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Si tú quieres crecer en tu ministerio, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Si quieres ser una persona victoriosa, una generación sin caída, una persona que sale adelante, necesitas al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder. Y ese poder es el que usted y yo necesitamos. Pero muchas veces no entendemos lo que es la vida cristiana, porque la encasillamos en un templo y creemos de que la vida cristiana es congregarme un domingo, cuando realmente no debemos de encontrar a Dios en un templo, porque tenemos que encontrarlo dentro de nuestro corazón y entender que Dios está con nosotros, y que la vida cristiana no es solamente yo abrir una Biblia en un templo, sino de lunes a domingo vivir una vida victoriosa, llena del Espíritu Santo, donde mi corazón se avive. Y ese corazón avivado pueda impactar generaciones. Que la gente que nos rodee conozca a Jesucristo, porque ve en nosotros el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren transformar a su familia? Yo creo que todos. Pero para eso necesitamos un avivamiento. Y el avivamiento nace en el corazón del hombre. Si tú quieres avivar el lugar donde estés, necesitas primero encender esa llama en tu corazón, despertar ese avivamiento en nuestro interior y decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo te necesito. Necesitamos al Espíritu Santo, y todo cristiano tiene la facultad de recibir al Espíritu Santo y de moverse en la unción y el poder de Dios. Ahora bien, cuando una persona recibe al Espíritu Santo, bíblicamente suceden dos cosas importantes que debemos de conocer y entender. Lo primero es que somos bautizados por el Espíritu Santo.
¿Qué significa eso? Lo dice en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan bautizaba ciertamente en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Note que este versículo muestra dos tipos de bautizos. El bautismo en agua, que es para arrepentimiento, el cual tiene que ver con Jesús en nuestro corazón, reconociéndolo a Él en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, le aceptamos en el corazón. El bautismo en agua es un acto de obediencia que toda persona que tiene a Cristo debe de practicar. Y significa que bajamos a las aguas. Y esto tiene una simbología muy importante que se describe en Romanos capítulo 6. Usted la puede leer en su casa. Dice que cuando descendemos a las aguas por el bautismo, es como cuando Cristo descendió y murió y fue sepultado. Pero cuando salimos del agua, dice que así como Cristo resucitó de entre los muertos, usted y yo nacemos a una nueva vida. Entonces el bautismo significa morir al viejo hombre, a mi naturaleza pasada, para luego resucitar a una nueva vida con Cristo Jesús, lo que se llama el nuevo nacimiento. Pero ese era el bautismo de Juan. Y aquí el que escribe Hechos, que es Lucas, dice: Juan bautizó en agua, pero también el Señor nos dijo que iba a venir alguien. Y note lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Dice: vendrá un bautizo donde Dios nos va a llenar de poder y de avivamiento. Y dice: y seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, nuestra vida comienza a cambiar. Ese bautizo no es algo repetitivo. Cuando la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo, no lo habla como una práctica constante. Así como usted se bautiza una sola vez en agua, así mismo sucede una sola vez el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste ese bautismo? En que el Espíritu Santo da vida a tu espíritu. Recuerde que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, fue expulsado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La vida espiritual del hombre murió. Una persona sin Cristo tiene una vida espiritual muerta. Él no puede relacionarse con Dios, porque Dios, como es espíritu, se relaciona con el espíritu del hombre. Pero al ser humano tener esa vida espiritual muerta, no puede relacionarse con Dios. Por lo tanto, puede leer la Biblia, no la entiende, ora, pero no es escuchado. Y allí es cuando Dios dice: voy a bautizarlos. Y bautizarlos es que pondré mi espíritu en vosotros. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Pablo dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Y qué significa eso? De que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de alguien y lo bautiza, hay una fusión espiritual. Mire lo que dice el texto: un espíritu es con él, se une, se fusiona. Entonces nacemos a una vida espiritual, donde el Espíritu Santo se relaciona conmigo, donde lo que estaba muerto tomó vida, y ahora en mi área espiritual puedo hablar con Dios, puedo conocer al Señor. ¿Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo? Que para los incrédulos el evangelio es locura. Ellos no entienden porque tienen su espíritu muerto. Pero dice Pablo: pero para nosotros los que hemos creído, el evangelio es poder de Dios, porque entendemos que cuando somos bautizados por Él, recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso nos convierte en personas diferentes, porque ahora tenemos a Dios en nuestro corazón. Todos nosotros, al conocer a Jesús,
Debemos de buscar el bautismo del Espíritu Santo. Debemos de anhelar que Dios entre en nuestro corazón. Hay personas que dicen creer en Jesús, conocen Biblia, levantan sus manos, pero le han mermado la importancia al Espíritu Santo. Y tristemente hay aún iglesias donde han sacado al Espíritu Santo. Hay personas que dicen ser cristianas, pero en su corazón han sacado al Espíritu Santo. Y la sana doctrina es tener un equilibrio en los dos conceptos. Yo acepto a Cristo en mi corazón para salvación, pero necesito la llenura del Espíritu Santo. Porque no solo puedo quedarme con una creencia, tengo que entrar a la experiencia. La experiencia es que usted y yo vivamos a Dios en nuestro corazón. No solamente quedarme con lo que oí de Él, sino vivirlo. Y con esta palabra yo quiero inquietarlo a usted para que usted, que tiene acceso a Él, se llene de Él, del Espíritu Santo, y comience a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús con la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted conoce al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo va a venir a tu vida. Y por eso es tan importante ir a un encuentro con Dios, porque allá le ministramos el bautismo del Espíritu Santo. Tener esa certeza de que Dios está en mí, en mi corazón, de que el Espíritu Santo está en mi vida. Eso es lo primero que necesitamos para luego anhelar lo segundo, que es la llenura del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenura del Espíritu Santo. Lo primero es el bautismo, pero lo segundo es la llenura de su presencia. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron todos qué? Llenos. La palabra llenos en el griego significa ocupar un espacio. Es decir, que cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia primitiva, entró a ocupar, escuche esto, a ocupar el espacio que a él le correspondía. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que sucedió como consecuencia de la llenura. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, dones espirituales, según el Espíritu les daba que hablasen. La Biblia enseña que los apóstoles y discípulos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando estudiamos este texto en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que esta experiencia no había pasado antes en la vida de los discípulos. Tampoco hay evidencia alguna de un derramamiento similar en el Antiguo Testamento. Antes de Cristo, el Espíritu de Dios solo lo recibían algunas personas que Dios elegía para una función específica. Personas como reyes, sacerdotes, o algunos en particular que Dios quería usar. Venía la presencia del Espíritu Santo, posaba en ellos, pero luego salía. Pero ya en el libro de Hechos se cumple la profecía que dio Joel 9 siglos antes de que Cristo viniera. Eso está en Joel capítulo 2, versículo 28 al 30. Dice la palabra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Mire lo que provoca el Espíritu Santo. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, con E mayúscula, Espíritu de Dios, en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Yo creo que un texto como esto debe de crear en nosotros una inquietud.
¿Y sabe qué inquietud debe de crear en usted y en mí? De decir, yo quiero vivir eso. Diga conmigo eso en esta mañana. Diga, yo quiero vivir eso. ¿Qué es eso? Dice Dios, y derramaré mi espíritu, y profetizarán, y tendrán sueños, y tendrán visiones, y caerá mi gloria sobre mis siervos, sobre mis siervas. Y dice, y haré prodigios y señales, cosas maravillosas. Y qué bonito, porque esta profecía se cumplió. En Hechos capítulo 2 se cumplió y se sigue cumpliendo donde hay un pueblo sediento por la presencia del Espíritu Santo. Es tremendo cuando uno ve el mover de Dios. Yo me impacto cuando ministramos al Espíritu Santo. La gente cae llena del Espíritu Santo. Hay gente que queda ebria, llena del Espíritu Santo. Me impacta ver personas sanas, familias restauradas. Allá en nuestro campamento hemos tenido unos eventos inolvidables donde vivimos unas experiencias sobrenaturales. La gente comienza a hablar en lenguas y se comienza a evidenciar lo que decía allí la experiencia de los apóstoles. Dice que fueron tan llenos que quedaron embriagados. Eran como las 9 de la mañana ese día cuando el Espíritu Santo de repente cayó, los llenó. Dice que fue una llenura hasta violenta, porque dice que fue lleno el lugar del Espíritu Santo. Dice la Biblia, usted lo puede leer, que la tierra tembló y había un viento recio que soplaba y que entró en el lugar. Y que ellos comenzaron, hermano, a recibir al Espíritu Santo como llamas de fuego. Eso está en su Biblia. Hechos capítulo 2, lo puede leer ahí. Experiencias con Dios sobrenaturales. Y usted y yo estamos llamados a vivir experiencias, no solo emocionales, sino espirituales. Porque quizás alguien pueda decir, no, eso es pura emoción. Pero yo le desafío a usted a que meta un dedito en un toma eléctrico. Y usted mete el dedito en el toma eléctrico y comienza a hacer así. Y alguien al lado dice, este man tan emocional, ya empezó a moverse, a sacudirse. Eso no es emoción, eso se llama poder. Hay una descarga sobre su vida que mueve su cuerpo. Por eso cuando le estén ministrando a usted, no se caiga por hacer el favor al predicador. No. De hecho, yo cuando ministro nunca empujo. Si es el Espíritu Santo el que te toma, hermano, caes. Personas que caen sin tocarlas, caen bajo la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Se levantan a ser personas victoriosas, porque el Espíritu Santo es una realidad. El Espíritu Santo no es teoría solamente. El Espíritu Santo es una realidad que tú tienes que experimentar, vivir y gozarte en el Señor. Hay veces Dios pone gozo en las personas, y algo que yo he experimentado es que en mucha gente que llega a Cristo sufriendo, el diablo, hermano, les ha hecho daño a su familia, a su economía, a su salud. ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo? Lo que dice el salmista en el Salmo 126, dice, y tu boca se llenará de risa, y tu lengua de alabanza. ¿Sabes por qué muchas veces en las administraciones la gente comienza a reír? Porque el Espíritu Santo es gozo, no es tristeza. Y por supuesto tenemos que tener un equilibrio. Y ese equilibrio lo da la palabra, la doctrina. Pero no podemos tapar la manifestación de los dones, el hablar en lenguas, el yo creer de que en mí habita un poder para orar por enfermos y que se sanen. Y tenemos que evacuar y quitar de nuestra mente la incredulidad. No entrar a vivir, no le estoy hablando de vivir una experiencia sensitiva, emocional.
pero sí le estoy hablando de vivir una experiencia real con la persona del Espíritu Santo. Y quizás hayan personas que en algún momento hayan vivido experiencias con Dios, quebrantos con Dios, que han sentido la gloria de Dios, pero muchas veces esas experiencias parece que quedaron en la historia. Y ahora se entra una monotonía religiosa. Tú no puedes caer en una monotonía donde dices, sí, pues voy al templo porque ya eso hace parte de mi domingo o de tal culto de la semana, o oro porque eso es algo que me enseñaron. No, usted y yo tenemos que hacer del Espíritu Santo una experiencia diaria, nueva, una experiencia que podamos escribir cada día con Él, con Él, con Él, con Él, con el Espíritu Santo, porque Él está donde le buscan. Y usted y yo tenemos que entrar a vivir una experiencia personal de llenura. Si usted estudia la palabra llenura en el Nuevo Testamento y la busca en una concordancia, la va a encontrar muchas veces. Cuando yo lo busqué, la encontré 12 veces en el Nuevo Testamento, donde dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue a otro lugar y ministró, y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Y aquellos discípulos que predicaban a Cristo fueron llenos del Espíritu Santo. Y en la casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo sucede una vez, pero la llenura tiene que ser permanente en la vida del cristiano. Permanente. Porque a pesar de que el Espíritu Santo está en ti, dice la Biblia que le podemos apagar. Dice la palabra, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Y qué es apagar? Llegue a su cuarto de noche y apague la luz. Tremendo. ¿Cómo luego de una persona ser ministrada, recibir la llenura del Espíritu Santo, cayó bajo el poder de Dios, Dios le habló, le reveló cosas, tuvo visiones, sueños, pero luego se levantó y apagó al Espíritu Santo? También la Biblia dice que podemos contristarlo, y la palabra contristar significa causar dolor. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero queremos perseverar en el pecado, reincidir en el pecado, volver a tener una boca sucia, mentirosa, deshonesta, actos que sabemos que a Dios no le agradan. Y ahí es cuando entendemos que el Espíritu Santo es santo. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, pero cometes un pecado, fallas, el Espíritu Santo se contrista. Y el Espíritu Santo comienza a menguar en la vida del creyente. ¿Y sabe qué pasa cuando el Espíritu Santo mengua en la vida del creyente? Se manifiesta la carne. Y allí es cuando volvemos a los hábitos pecaminosos. Allí es cuando volvemos a las palabras sucias. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son inmundicia, pecado, lujurias, pleitos, contiendas, aberraciones, orgía, lujuria, fornicación, adulterio. De eso de lo cual Dios nos sacó, ahora otra vez reincidimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se ha opacado en la vida del creyente. Cuando la Biblia habla de vivir en el Espíritu, está hablando de que el Espíritu Santo gobierne, sea fuerte en tu corazón, domine tu mente, tu vida, que seamos personas espirituales, porque una persona espiritual habla espiritualidad. Una persona espiritual tiene la mente de Cristo. Una persona espiritual desarrolla un fruto que se llama dominio propio, que le dice no al pecado. Y recibe la fuerza para ser santo, recibe la fuerza para ser victorioso, recibe la fuerza para poder salir adelante en la vida. Cuando tú eres espiritual, ningún problema te va a derrumbar. Cuando tú eres espiritual, ninguna tentación te llevará a caer.
Porque precisamente en eso consiste la llenura del Espíritu Santo, que Él te da las fuerzas que a ti te falta, las fuerzas que tú necesitas, el poder del cual tú careces. Y de esa manera es que podemos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Y en Cristo soy más que vencedor, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué se necesita? Una llenura. ¿Y cómo nos llenamos de Dios? Cuando usted y yo buscamos su presencia, cuando usted y yo desarrollamos una vida de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, cuando nos congregamos, cuando aprendemos a oír y aplicar la Biblia, cuando comenzamos a anhelar su presencia, a adorarlo en la intimidad. Cada uno de nosotros necesitamos desarrollar algo que se llama intimidad con Dios, devocional, porque la raíz del cristianismo es el lugar secreto, es tu tiempo allá en secreto con Dios, en tu casa donde nadie te ve, donde nadie te molesta, donde te encierras y comienzas a orar y te arrodillas y buscas dirección y le dices: Espíritu Santo, lléname de tu unción. Cuando tú entras a estar de rodillas con Dios, Dios se pondrá de pie a tu favor y peleará tus batallas y te llevará a una vida próspera, de bendición, en victoria, santa, ungida y poderosa. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Por eso Jesús dijo, Juan capítulo 7, verso 38. Dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es la diferencia entre un río y un lago? El lago está en un estancamiento porque está encerrado, pero el río fluye. Y algo a lo cual nos llama Dios, a usted y a mí, es a fluir en el Espíritu. Dice acá que si nosotros creemos en Él, si le buscamos, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo hablaba del Espíritu Santo que habíamos de recibir. Usted y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y no basta con hoy orar. Mañana también tenemos que orar. Y no basta con hoy venir a una iglesia. También tenemos que perseverar en la comunión unos con otros, en aprender más de Dios, de venir, porque cada vez que tú vienes a este lugar es como si te sentaras en un restaurante a comer un plato de comida espiritual, para que salgas lleno de Dios. Pero cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, de leer la Biblia, estamos menguando en el Espíritu Santo. Cuando comienzan a manifestarse en nosotros pecados que permitimos, entristecemos al Espíritu Santo. Cuando comienzan en nosotros a haber pensamientos de incredulidad, ya eso no se va a dar, eso que Dios me dijo, eso no se va a cumplir, estoy mal, las cosas no van a marchar bien. La incredulidad apaga al Espíritu Santo. Y si Dios ha traído esta palabra en esta mañana es por dos razones. Primero, porque hay personas en esta mañana que necesitan ser bautizadas en el Espíritu Santo. Pero segundo, hay personas en esta mañana que necesitan avivar al Espíritu Santo. Avivarlo, volver a la relación con Él. Tú no puedes esperar un próximo encuentro para sentir a Dios. Tú lo puedes sentir en la intimidad de tu casa. Solo que quizás cuando vamos allá a la aldea, lo que pasa es que sacamos tiempo, vamos en ayuno, nos quitamos el reloj, apagamos el celular y le decimos: Espíritu Santo, te necesito. Pero ¿por qué no hacer eso mismo en nuestro diario vivir, en nuestra intimidad con Dios? Jesús dijo: cierra la puerta, entra a tu Padre que está en el secreto,
Búscalo allí en el secreto. Enciérrate con tu Biblia. Enciérrate con una música de adoración y saca tiempos para Dios. Y bien dijo Jesús, y el Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Usted y yo tenemos que tener vidas producto del secreto. Que la gente afuera diga: grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Pero tú sepas que esa vida es producto del secreto con Dios. Usted y yo tenemos que vivir vidas producto del secreto. Secreto con Dios. Secreto, llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Y sabes algo, en la Biblia dice que nosotros debemos anhelar esa llenura. Pero ¿sabe usted que más que lo que usted puede llegar a anhelar a Dios, Dios lo anhela más a usted? Y por eso lo ha traído hoy a este lugar. Y por eso me ha puesto a mí a darle esta palabra. Porque Él nos anhela a nosotros. Él quiere que usted y yo, de manera personal, individual, genuina, vayamos a Él y le digamos: Señor, yo también te anhelo. Por eso Dios pide secreto, porque cuando tú vas al secreto, nadie te dijo que fueras, nadie se enteró que estás allá, nadie sabe los que estás hablando, pero es algo entre tú y Dios. Una relación entre dos seres que de manera personal decidieron ser amigos, conocerse, intimar, llegar a Él. Y yo quiero invitarle a que en esta noche, en esta mañana, perdón, le digamos: Espíritu Santo, quiero más de ti. Y si tú no has recibido la experiencia del Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, bautízame en esta mañana. Y si usted tiene opacado al Espíritu Santo, dígale: Espíritu Santo, quiero volver a tener una relación personal contigo, genuina y verdadera. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Te adoramos. Póngase de pie, por favor. Conexión con Dios.